Cada día, alrededor de 170.000 niños y niñas de todo el mundo se conectan por primera vez a Internet. En América Latina, más de 120 millones pasan entre 1 y 4 horas por día online y el 80% lo hace a través de un móvil. Esto plantea una oportunidad, pero también un gran desafío para las marcas. ¿Cómo y dónde encontrarlos para conectar con ellos? Con los niños no podemos generalizar. Sus gustos y hábitos están en constante desarrollo por la digitalización. Lo que sí es seguro es que influyen en las compras del hogar desde los 3 años. Pasan del smartphone de sus padres a ser dueños de su propio dispositivo a partir de los 7 años, tomando total control sobre qué hacen, cuándo y con quién lo comparten. Kids Corp es la compañía KidTech líder en América Latina. Combinamos tecnología, data y expertise y alcanzamos a millones de niños y adolescentes cada mes mediante el contenido de mayor calidad y a través de sus actividades favoritas. Con oficinas en América Latina, en Kids Corp empoderamos a más de 500 anunciantes, agencias y creadores de contenido, garantizando la protección de privacidad, el cumplimiento de las regulaciones vigentes alrededor del mundo y sorprendiendo a los seres más creativos del planeta Tierra. ¿Quieres conocer más? Conecta con nuestro equipo experto. Kids Corp, tu KidTech partner en LATAM. Bueno, buenos días, mediodías, tardes a todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a este nuevo webinar, el primero de este año. Conmigo acá está Nico Cáceres, director de Customer Experience. ¿Cómo estás, Nico? Buenas. Salió lindo, ¿eh? Linda presentación. Gracias, Paul, por el video. Sí, agradecemos al equipo de marketing. Estamos casi estrenando, vamos a decir, video. También nuevo sitio. Ya vamos a contar más en breve. Pero bueno, yo darle la bienvenida a todos. Este es el primer webinar de este 2021, que no arrancó muy distinto que el 2020, hay que decir, en algunas cosas. Pero bueno, contentos de un año más, luego de tantos que tuvimos el año pasado, tantos webinars, poder estar acá trayendo data, trayendo análisis relevante para toda la industria, ¿sí? Bueno, Nico, si querés yo ya te doy el pie para que empieces a desarrollar. Yo voy a estar acompañando a Nico seguramente con algunos comentarios, algunas ideas. Pero bueno, arrancamos directo, ¿te parece? Buenísimo. Bueno, un poco siempre para setear expectativas nos gusta contarles el objetivo con el que abordamos este documento. La idea es que sea una guía sobre las predicciones y tendencias que fuimos recopilando, fuimos leyendo diferentes artículos, diferentes investigaciones y también de los datos de performance que venimos recopilando a través de diferentes campañas. El objetivo es que estas predicciones y tendencias sean de Latinoamérica, sean de la región, sean realmente tangibles y palpables, y que todos los que estamos aquí presentes las podamos abrazar rápidamente, vincularlas con los objetivos de negocio y ver cómo se las puede capitalizar en oportunidades de comunicación. Esto es un poco el objetivo con el que planteamos. Van a haber algunas cosas que fuimos desarrollando a lo largo del 2020, cosas que hemos visto en el Summit, en el webinar de Navidad, que fue también a modo de resumen de año. Así que la idea es eso, contar cuáles tendencias quedan fijas, cuáles son latentes y qué vemos que van a comenzar a emerger y las vamos a ver durante el 2021. Comenzamos haciendo un breve cierre, si se quiere, de lo que nos dejó, como decíamos, el año 2020. Pasó la pandemia, los niños pasaron por las fases emocionales, vamos a hablar de 7 fases: el descubrimiento del virus allá por marzo, el pánico por no entenderlo, luego la adaptación al encierro, familiarizarse con la rutina dentro del hogar y con la familia en sí, luego de un tiempo, y ¿no? Dependiendo en cada país cómo está la situación, pero la resistencia a seguir encerrados, a cuándo íbamos a volver a la normalidad. Luego pasamos al alivio y hoy se puede decir que hay un agotamiento sobre el tema, hay un agotamiento sobre, bueno, cuándo las vacunas, cuándo van a estar y todo va a volver medianamente a la normalidad. Para los niños fue un año extremadamente difícil. Fue un año donde hubo menos citas de juegos, donde no pudieron juntarse en casa con sus amigos como solían hacerlo, donde hubo menos planes sociales, con la familia y con los amigos, el poder ir al cine, a la playa, al club, a practicar deportes, y menos viajes en familias. Las vacaciones o el visitar a unos familiares realmente quedó relegado. Algunos empezaron a activarlos con protocolos, pero no es algo que esté tan latente, que sea algo tan cotidiano.
Y dicho eso, y algo que fuimos comentándoles durante todo el 2020, es que los niños encontraron estos escenarios entre el off y el on. Escenarios donde en el off, más tiempo en familia, en la casa, el hacerse cargo de los quehaceres domésticos, de mantener sus habitaciones organizadas y de tener conciencia de la salud y de la higiene a través de lo que fue el virus. Y de online, como su puente de entretenimiento, los juegos, el e-commerce, se familiarizaron con las plataformas para comprar diferentes tipos de artículos, desde alimentos hasta juguetes y videojuegos, y hablamos de edutainment, cómo los niños y la educación fue de los aspectos más hackeados, si se quiere, y encontraron diferentes herramientas para continuar con el estudio. El eje vertical de todo esto fueron las pantallas como sus fuentes de conexión. Por eso, reitero, siempre hablamos de esto, de que las pantallas fueron su principal fuente de exploración, entretenimiento y educación a lo largo del 2020, y así se va a mantener durante este 2021. ¿Qué nos dejó el 2020? Por un lado, el aprendizaje de los niños como CEOs del hogar, como los Chief Entertainment Officers. Niños que, de tanto estar conectados, de tanto recibir información, empezaron a influenciar las compras varias y ser decisores en distintos temas, desde estar atentos a qué faltaba en la alacena, qué alimento, hasta qué dispositivo se necesitaba para continuar estando conectados. Hablamos de eventos online, cumpleaños, ceremonias de graduación, todo pasó como esto, por Zoom, por Google Meet, por Skype. Nadie se privó de tenerlos, se remasterizaron, se resignificaron y vimos un boom en las plataformas de streaming, donde niños y adolescentes, entre amigos, ya encontraron como algo cotidiano, un punto de encuentro para poder ver un recital, poder compartir un juego en vivo, incluso lanzamientos de películas que hemos visto que se han dado en paralelo en el universo digital. Y creo ahí, Nico, que si veníamos ya hablando hace bastante, digo, el año pasado sin duda se aceleró este gris entre la vida on y off. ¿Sí? Hace mucho que nosotros venimos hablando de que la vida es una, no hay una vida online, una vida offline. Creo que el año pasado nos demostró de que eso más que nunca, ¿no? De hecho, nos enamoramos un poco de este término on life aquí hablando, porque la realidad es que si la barrera era cada vez más gris en el pasado, el año pasado entendimos que tanto el off se apropió del on como el on se apropió del off, ¿no? O sea, más que nunca. Sí, y niños y adolescentes, generación alfa y generación centennial, fueron ese puente, fueron los que acercaron a los padres a entender de no son dos universos en paralelos. Acercaron a los padres a entender, bueno, ¿a qué está jugando? ¿De qué va esta plataforma? Se familiarizaron mucho más con compartir momentos y esto, que las barreras entre el on y el off se terminen de borrar. El punto número 3, como comentábamos, asociado a la educación, edutainment, el aprendizaje on demand. Hubo una explosión en la búsqueda de plataformas, de cómo encontrar contenido de entretenimiento, lúdico y de distintas capacitaciones. Se pasó, decimos, del do it yourself al do it together, de buscar contenido que podamos hacer con papá, con mamá, con los hermanos, o incluso, como decíamos, en streaming, con los amigos. Y ahí en ese sentido, los contenidos de bricolage, artesanía, el home baking fueron de los hitos que más se estuvieron buscando en YouTube durante el 2020. 4, tiene que ver con la visión local. Hablamos de que los niños, en esto de también como borraron las fronteras entre el on y el off, borraron los límites geográficos. Ven lo que pasa en su ciudad, en su país, pero también lo que sucede en el mundo. Temáticas como Black Lives Matter fueron tema de conversación también en la región. Y por eso decimos que tienen una visión local. Medio ambiente, racismo, la crueldad animal aparecen como temas muy relevantes para ellos y que detectamos que, sobre todo entrando a partir de los 10 años, están muy atentos a qué están haciendo las marcas. Entienden, indagan, buscan y hacen research de que las marcas sean coherentes con lo que están comunicando y con estas temáticas que para ellos son de una sensibilidad extrema. Y el número 5, y que engloba varios de estos, es el metaverse, los escenarios. Los niños resignificaron el sentido de la comunidad, dónde se encontraban, cómo interactuaron, y algo que nació en el mundo gaming a través de un Fortnite, después se fue diseminando a otras plataformas, Animal Crossing, Among Us, Roblox. Los niños se encontraban en estas plataformas propiamente para jugar, pero terminaron interactuando y hablando de diferentes temas, y que esas conversaciones luego se iban a un Discord, por ejemplo. El metaverso, este universo virtual, con componentes de la vida cotidiana.
Esta fue sin duda el tema, la temática más importante que nos deja el 2020 y que va a continuar durante el 2021, y vamos a tener que tenerla en cuenta las marcas, salir del típico social media y empezar a encontrar, empezar a innovar y a explorar estas plataformas, cómo podemos vincularnos de una manera simple, de una manera orgánica, donde no interrumpamos sus interacciones y le podamos brindar algo de valor. Inclusive, Nico, te agrego este metaverse como espacio del recreo, ¿no? Cuando la educación sucedió en casa, vamos a decir, digo vamos a decir porque hay mucho contenido respecto a si realmente se educó como se hubiera necesitado educar durante el año pasado. Digo, hay muchos artículos, hay mucha opinión al respecto. Es un tema aparte, pero no quería dejar de mencionar. Sí encontrar en estos metaverse, en Minecraft, en Roblox, en este tipo de plataformas con un componente social muy fuerte, el lugar que reemplaza al recreo también. Cuando termino mi clase, cuando termino de hacer la tarea, ahí es donde me junto con mis amigos. Y esto se notó mucho, el crecimiento del factor social dentro de estas plataformas apareció como un reemplazo de ese recreo físico, ¿no? Totalmente, totalmente. Dicho esto, un poco a modo cierre, el resultado fue lo que llamamos la nueva generación C, la generación COVID, la generación donde están las alfas y los centennials. ¿Qué nos deparan como audiencia, como segmento para el 2021? Niños y adolescentes más resilientes, más sensibles, más creativos, pero también más ansiosos, depresivos y más escépticos. Con toda esta bolsa, si se quiere, de sentimientos, con todos estos sesgos, con todas estas opiniones, con toda esta experiencia que ellos tuvieron, vamos a tener que trabajar durante el 2021 y tenerlo muy palpable. ¿Por qué? Porque coronavirus, como vamos a ver acá, teniendo un poco en cuenta el pulso, si se quiere, pasó de ser de la tendencia a lo cotidiano. Conviven con esto y hasta se cansaron. Vemos cómo el tema de conversación va decreyendo y otros, como la escuela, como los videojuegos, estuvieron siempre latentes e incluso empiezan a elevarse. ¿Por qué? ¿Y por qué descubrimos que los niños son básicamente seres sociales y extrañaban la interacción con sus amigos? Extrañan el colegio por esto mismo que decía Demi, de los recreos, de poder encontrarse, de poder jugar. Extrañan ir a las casas de sus amigos y compartir momentos. Y ya entienden, creo que todos un poco, que es la nueva normalidad. Cuando hablábamos de nueva normalidad, es convivir con esto y cómo lo vamos a ir sobrellevando, pero que para los chicos esto ya no es una tendencia, no es un trending topic. Dicho eso, con todo lo que nos dejó el 2020 y cómo están los niños hoy, vamos a entrar en las predicciones y tendencias 2021. ¿Cuáles son las, como decíamos, estas temáticas que nosotros encontramos muy fuertes y muy permeables a la región, a todo lo que tiene que ver con América Latina? Empezando primero también por explicar cuáles son los ejes de estas predicciones y estas tendencias, que van a estar ordenadas de tres maneras. Hablamos de tendencias sociales, que son estas que vimos a través de los niños, cuáles son sus demandas, qué es lo que quieren, cuando hablamos, por ejemplo, de crueldad animal, de medio ambiente, de racismo, bueno, cuáles son esas demandas que ellos tienen. Tecnológicamente, cuáles son estos nuevos lanzamientos que nos están habilitando a nuevas formas de interacción, como cuando hablamos del mundo metaverse. Y corporativamente hablando, el desafío y la oportunidad de vincular lo que ellos necesitan con estas tecnologías para generar experiencias que finalmente tienen que ser seguras, tienen que ser en compliance, pero que también tienen que ser eficientes porque los presupuestos siguen estando afectados en mayor o menor medida por lo que fue la pandemia y por lo que es la pandemia. Así comenzamos con la primera de las tendencias y hablamos de marcas académicas, marcas que den herramientas y aprendizajes para empoderar a los niños. ¿Qué hablamos acá? De marcas que puedan generar valor. Venimos de un 2020 donde se frenó el estudio, donde en un momento se paralizó y se expuso la brecha entre la conectividad y la tecnología para que ellos puedan conectarse, puedan estudiar. Y vimos empresas como Minecraft que enseñó o estimulaba a aprender a codear, Fortnite también enseñando de creatividad, a poder diseñar a tu personaje, pero vimos otras también marcas o compañías por fuera de la categoría, un HSBC en Reino Unido generando un programa de finanzas para adolescentes, un Beyond the Meat en Estados Unidos generando un blog, asociándose también con una plataforma on demand para hablar de la carne y los alimentos sustentables.
Entonces, es algo que está latente, es algo que tenemos que pensar como marcas, bueno, ¿qué vamos a darles de valor? ¿Qué herramientas vamos a poder generarles? Y cómo esta se vincula con nuestros valores de marca. Por eso, como Insight, decimos que brindar y potenciar herramientas. ¿Las vamos a generar nosotros o vamos a generar partnerships con plataformas que sean líderes en esto y poder generar cursos relacionados? Y como decíamos, hay temáticas que están latentes, pero también todas las marcas tienen sus valores, tienen sus propósitos, algunas serán asociadas a la inspiración, a la creatividad, otras, si se quiere, la autoestima. Bueno, ¿cómo nos vinculamos con estas temáticas? Creo que, Nico, esta primera, de hecho, es una de las que tiene un titular muy pesado, ¿no? Y a veces nos hacen pensar, uff, ¿y qué hacemos en esta línea, en este sentido, ¿no? Digo, no es necesario ir de 0 a 100 en un día, uno puede ir dando pequeños pasitos y entendiendo, identificando, como Nico comenta, cuáles son los valores, cuáles son las cosas que me representan como marca y yo cómo puedo trasladar eso a diferentes otro tipo de ecosistemas o plataformas, qué cositas puedo hacer yo para subirme a este tipo de tendencias. Digo, siendo la primera ya parece pesada, bueno, ¿cómo yo puedo ser una marca, vamos a decir, más académica? ¿Cómo me puedo subir un poco la ola de esto, ¿no? De potenciar la creatividad, el resolver cosas, codear o lo que sea, ¿no? Es bueno poder sincerarse y decir, bueno, qué nos representa a cada uno como marca, cuáles son los valores que queremos trasladar y en línea con eso entender cuáles son los desafíos que uno está dispuesto a batallar, ¿no? O sea, a veces también estas cosas terminan haciendo, vemos que hay una gran tendencia en esto, ¿no? Y decir, ¿me tengo que subir o me tengo que subir? No, bueno, tranquilos, ¿no? O sea, entender si realmente hay un match con lo que nosotros buscamos para nuestro cliente, para para lo que representan nuestros productos, ¿no? O sea, a veces suenan, digo, estos titulares suenan como pesados y a veces es difícil de implementar este tipo de cosas, ¿no? Son como inspiración a veces alejado de la realidad. Bueno, es importante entender que son tendencias, que son predicciones que podemos capitalizar, pero siempre y cuando las podamos acercar a lo que hacemos nosotros como marca todos los días, ¿no? Sin dudas. Y mira, empiezo, si querés, por cómo se puede hacer tangible o dónde se puede comenzar a pensar en esto. Marcas académicas es un concepto, si se quiere, que arranca hace muchos años. Comienza en 1960 con McDonald's generando su universidad asociada a alimentos y bebidas para sus empleados. Bueno, como marcas, ¿qué tipo de capacitaciones a nivel interna se están dando que las podemos hacer mainstream? De eso trata también ser marcas académicas. ¿Qué conocimientos, qué herramientas, qué plataformas educativas estamos utilizando hoy con nuestros empleados que las podemos hacer públicas y mainstream y que sean de valor? Eso, por ejemplo, es algo tangible y cercano y puede ser el principio de cómo querramos aportar e interactuar con los niños y adolescentes. Ah, bueno. El segundo punto, hablamos de mensajes sin etiquetas, intereses y gustos sin géneros. ¿Y por qué vemos esto? Hablamos de que hay que tener o debemos tratar de ser marcas plurales. Las generaciones alfa y la generación Z, por estudios que venimos viendo, son las menos propensas a hacer diferencias de género en el uso de productos o incluso en temas de profesiones. Actividades que veíamos, digamos, ya lo estamos viendo, como el fútbol, la danza, incluso con el encierro, temas como la cocina, la limpieza, el poder, si se quiere, hasta interactuar con hermanos y hermanas, hizo de, che, yo también puedo jugar con esto, ¿por qué no? Y como marcas, la oportunidad y la responsabilidad de tratar de ser menos estereotipos. ¿Por qué? Porque estas generaciones ya son así. Entonces, quienes no tengan este framework o tengan esto en cuenta a la hora de ser plurales en sus mensajes, van a correr unos pasitos atrás. Y lo van a ver impactado en el alcance, en el engagement, en la eficiencia de sus planes de medios. Cuando haya KPIs, esto es un punto, si se quiere, cualitativo a tener en cuenta. Desde la segmentación, si se quiere, técnicamente hablando, por intereses, pero desde el mensaje, desde la creatividad, cómo somos plurales. Y aunque no parezca una novedad hablar de género ya, en esta industria, en este segmento, todavía realmente lo es. ¿Sí? Cuando uno mira, inclusive, el contenido preschool a nivel general, es muy orientado quizás a niñas o a niños. ¿Sí? Todavía la industria en el contenido más de pequeños, de toddlers y de preschool, ya a partir de que
niños se convierten en twins, vamos a decir, empiezan ya a, como puede ser el caso, acá hay un ejemplo de Nerf justamente, que es un producto de lanzadores, históricamente podríamos decir que es un producto de niños, la realidad es que no, tiene una adopción en niñas, en mujeres enorme, gigante, pero sí también es verdad que la mayoría, previo a que sean twins, cuando hablamos de Toddler Preschool, la mayoría del contenido, la mayoría de estrategias de las marcas se centran en niñas o en niños. Y esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad. Sabemos que a veces es difícil bajarnos del tren de lo que funcionó en el pasado, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera y han funcionado. En muchas cosas, de manera forzada lo hemos tenido que hacer. En otros casos tenemos la oportunidad de generar la diferencia. Hoy hay una gran oportunidad de diferenciación en esta temática, en dejar de partir los mensajes, en construir mensajes mucho más inclusivos, y son muy, muy pocos las marcas que se están animando a dar esos pasos en ese sentido. Eso es innovar, ¿sí? Eso es llegar primero también, eso es encontrar oportunidades en paralelo que obviamente enfrentar esos desafíos, ¿no? Incluso lo estamos viendo con la industria, por ejemplo, de los videogames. Videojuegos que a priori creemos que son afín a un segmento o un género. Venimos a hacer un ejemplo con un cliente donde estaba afín a mujeres, y cuando vamos y preguntamos a los niños vemos que el juego está en su top 10, está en su top of mind. Y lo mismo a la inversa con un juego de fútbol, que aparece en el top 3 de los niños de México o de Brasil, pero que cuando también preguntamos a las niñas está en su top 10 como juegos, porque como decimos acá, el fútbol, la danza, pasaron a ser, o sea, es algo plural. Entonces, a tenerlo en cuenta, ¿no? Número 3, uberizando las finanzas, decimos. Cómo la economía del hogar pasó a ser una cuestión familiar. Y aquí lo dividimos en dos puntos. Vamos a hablar de los más pequeños y los adolescentes. ¿Qué pasó? Más tiempo en casa, más tiempo conectados y más información a la que accedieron. Por ende, los niños se abocaron, como decíamos, como CEOs del hogar, a opinar, a recomendar. Y lo que sucedió fue que, empoderados por la información, en los más pequeños vemos cómo influyen en las compras del hogar, en qué alimentos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hacen un research en YouTube, porque entienden de qué están hechos. Y en los adolescentes, y es algo que a prestarle especial atención, sobre todo cuando empiezan a tener 12, 13, 14 años, que están en juegos en plataformas donde intercambian, donde están estas modalidades freemium de customizar, de tener tokens, empiezan a entrar en temas como la bolsa o como el intercambio de tokens. No sé si todos sabrán lo que pasó con GameStop, una de las acciones, ¿no? Una franquicia de videojuegos en Estados Unidos, que sus acciones volaron por las nubes, caos, cimbronazo en Wall Street. Y lo que hay acá, lo lindo de entrar, es que no es algo extraordinario. Nos vamos a empezar a acostumbrar a ver que los jóvenes se meten en todo este tipo de temas. Bitcoin, la mayoría de quienes invierten en eso son jóvenes de 29 hasta 18 años. Están cambiando las finanzas. Plataformas como Robinhood lo hicieron más friendly. Bueno, en la adolescencia comienzan juegos como Fortnite, comienzan juegos como Roblox, en Animal Crossing, donde los niños hablan y ya ellos, entre ellos, interactúan y hablan de intercambiarse tokens. Y hay una posibilidad también ahí de ver potenciales partnerships. Y la naturaleza justamente de hackear por naturaleza ese tipo de plataformas, ¿no? O sea, plataformas como Fortnite están diseñadas para que el usuario juegue hackeándolas. Entonces, el ejemplo de GameStop, o un poco lo que está pasando, esta más, vamos a decir, democratización de acceso a, a instrumentos financieros que años atrás solo fondos operaban en esos lugares, o sea, están con una misma tendencia, que es de hackeo, ¿sí? O sea, si pensamos que el acceso es cada vez más universal y si pensamos que hoy, desde muy pequeños, los niños están hackeando sus actividades, esto va a ser una tendencia que va a crecer muy, muy, muy rápidamente, ¿no? Y vamos a empezar a ver quizás este tipo de actos conjuntos, vamos a decir, como es el ejemplo de GameStop, inclusive en plataformas. Seguramente lo empecemos a ver en plataformas, ya sea con tokens, ya sea, digo, agrupándose y a partir de agrupando, alineando una estrategia y ejecutándola en conjunto, ¿sí? Así es. A modo cierre, ahí hablamos de GameStop y vemos una captura en TikTok. En TikTok emergieron muchos perfiles que hablan de finanzas y esto que contaba también Demi, cómo acceder, cómo es muy friendly en las plataformas y explicar lo que había pasado. Y lo de Fortnite y Disney Plus, niños que
pagaban dentro de la plataforma intercambio de tokens una membresía por 2 o 3 meses para utilizarla en Estados Unidos, digamos. Cruce de variables, tener muy, pero muy en cuenta este tipo de transacciones. De nuevo, el mix, si se quiere, entre el online y las tiendas físicas también. Cómo lo que pasa en este tipo de interacciones lo podemos llevar a las tiendas, con programas de lealtad, por ejemplo. Pensemos en las familias. Número 4, y muy tecnológica, hablamos de realidades mixtas. Una tecnología que va a habilitar, sin dudas, va a ser la principal que borra las fronteras entre el on y el off. ¿Qué estamos viendo? Y este concepto que hablamos de experiencias on live, cómo se sincroniza el on y el off. La realidad mixta vincula todo lo que tiene que ver la realidad aumentada con la realidad virtual, lo VR y el AR. Ahora son realidades mixtas. Y lo estamos viendo. Vimos lanzamientos de producto como Mario Kart y Nintendo, que qué es lo que pasaba, qué es lo que hacían directamente. El niño juega a través de su dispositivo en el living de su casa y se transformaba en una pista de carrera. Todo lo que veía a través de la pantalla era parte del juego, pero en un espacio físico. League of Legends, que arrancó en el 2011 con torneos, llegando al 2020 con la pandemia, con que los usuarios o los fanáticos no podían acceder a ir a los estadios, bueno, generó todo una experiencia inmersiva donde podíamos ver en el mismo piso de donde estaban transmitiendo los personajes y las distintas batallas. Entonces, la realidad mixta combina objetos tangibles con el mundo virtual para crear nuevos ambientes lúdicos. ¿Y por qué nos parece muy importante? Porque además es una tecnología que ya la estamos viendo, es incipiente, porque una vez superada la pandemia, los eventos, los que se empiecen a hacer, puede ser un evento, una feria o una tienda física, van a tener que tener en cuenta esta tecnología. ¿Por qué? Porque venimos de un año o de ya meses, vamos a hablar del 2020 y del 2021, que los chicos están todo el tiempo interactuando con las marcas online. Y todo lo que les ofrecimos de manera online, esas expectativas van a estar latentes cuando vuelvan a las tiendas. Entonces, si ellos vuelven a las tiendas y ven el juguete, el objeto, como sea, y no hay ningún tipo de retribución, no se demuestra que se lo conoce o que interactuaron con él de alguna manera o que se los invitamos a revivir lo que han hecho de manera online, nuevamente vamos a estar un par de pasos atrasados, inclusive perder una potencial compra. Nico, perdón, te hago un pequeño paréntesis. Si hay preguntas, consultas, pueden ir haciéndola tanto en el chat como en la parte de preguntas en Zoom. Y las vamos a ir, sobre el final, vamos obviamente a responder sobre esos puntos. Así que tengan total libertad de ir haciéndolo en el camino. Buenísimo. Número 5, nos gusta decir menos Messis y más Ibais. Cómo el gaming se transformó en un semillero de celebrities globales. ¿Qué es lo que estuvimos viendo y lo que veníamos diciendo? Las plataformas de streaming explotaron, hubo un boom, y a través de ellas, nuevos perfiles, no solo youtubers, perfiles de streaming abocados en principio a temáticas de gaming, ganaron relevancia y después fueron cross-plataformas. Los vimos en TikTok, los vemos en Instagram, los vemos en Twitch y los vemos también generando foros de comunicación, de debate y consulta, por ejemplo, en Discord. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Que se transformaron en perfiles muy relevantes a la hora de querer productos licenciados, a la hora de querer una remera, querer un juguete, querer un producto tecnológico. Igual o incluso más que celebrities que teníamos del mundo del espectáculo o del deporte. Entonces, ¿cuál es el insight y el aprendizaje y la oportunidad de esto? Estar muy atentos a cuáles son esos streamers de nicho que pueden ser embajadores de la marca a través de valores que sean similares. ¿Cuáles son esos streamers que están hablando de temas que se demuestran ser muy especialistas y que nos pueden ayudar, pueden impulsar la visibilidad, el awareness de nuestra marca? De nuevo, también este layer hay que tener en cuenta. Nacen del mundo gaming, pero no todos somos gamers, no todos los niños son gamers. Que estén en una plataforma como Fortnite, como Roblox o como Minecraft, no significa que hay un estereotipo de gamer. Nos equivocaríamos si habláramos de eso. Demi, querías decir... No, iba a decir, comentar también la complejidad que despierta encontrar a veces estos embajadores. No es tarea simple, muchas veces vemos
que alguna marca se está subiendo al mensaje de algún influenciador, que puede ser un gamer o no, quizás es un TikToker, un YouTuber, quien sea, que muchas veces, digamos, el alcance no es todo, ¿no? O sea, el que tenga un alcance importante no significa todo, ¿sí? O sea, hay que ser completamente dedicado a la hora de poder entender cuáles son esos embajadores que pueden trasladar mi mensaje, y que no termine siendo un one shot así porque simplemente llegó a una cantidad X de personas y ya, ¿no? Digo, hay que entender cómo eso puede contribuir realmente no solo al posicionamiento de la marca, sino también contribuir a otras cosas. eh, Contribuir en realidad, vamos a decir, no solo al posicionamiento de la marca, sino también a lo que le queremos contar y a cómo nos queremos relacionar con nuestro consumidor, ¿sí? O sea, es muy, muy importante. Son varias variables. A veces acá hacemos algunos ejercicios, como hablando de gaming, como fuera el FIFA, quizás como juego, y donde uno ve las características, ¿no? La velocidad, la habilidad, la reacción. Bueno, entender a nivel gráfico inclusive, cuáles son mis fortalezas como marca, mi posicionamiento, mis valores, cómo me quiero vincular y ver si realmente en esas diferentes variables existe match, ¿no? No es una tarea fácil. Y como cierre, el ejemplo que ponemos aquí de Ibai, por ejemplo, engloba varias de las temáticas y tendencias que vimos. Un youtuber que anunció que en Twitch iba a contar el lanzamiento de su documental y de una consola en Netflix. Usó YouTube, usó Twitch, está su documental en Netflix. No sé si pudieron ver el caso, o por ejemplo, recrearon su habitación donde él suele streamear con componentes de realidad mixta. Su casa iba siendo hackeada, se derrumbaban, salían personajes, vinculó el todo. Es un lindo caso para verlo. Y todo para comunicar una nueva plataforma, la consola número 5 de PlayStation. Qué mejor que comunicarlo que jugando, ¿no? O sea, una plataforma, digamos, una consola de juegos, qué mejor que comunicarlo jugando y jugando en el idioma de las distintas servicios o plataformas que utiliza el consumidor, ¿no? Realmente es un caso muy, muy, muy bueno, muy bueno. Para quien no lo haya visto, búsquelo porque realmente vale la pena verlo. Número 6, la explosión del audio. Cómo como recurso ayuda y ayuda a los niños, desde los deberes escolares hasta en la búsqueda de entretenimiento. Porque la generación C es también la llamada generación voz, impulsados por la inteligencia artificial en los smartphones y por el incipiente mercado de speakers que empezamos a ver en algunos mercados mucho más fuertes que en otros, naturalizan el uso y la búsqueda a través de la voz. Hay casos, hay artículos muy divertidos, muy entretenidos de contando cómo una Alexa le resolvía las cuentas matemáticas a una niña. Y el padre también se preguntaba, ok, está buenísimo o no, que le ayude con los deberes, pero ¿qué otras cosas les puede preguntar? ¿Y qué va a hacer ese dispositivo? ¿Qué le va a responder? ¿Va a tener ciertas regulaciones? ¿Va a estar de acuerdo con lo que nosotros le estamos enseñando? Bueno, la voz llegó, la vimos con los podcasts, si se quiere, con los segmentos, si quiere, un poquito más grandes, como nosotros también, pero llegó también a los adolescentes a través de temáticas como series y películas y la tecnología. Y aplicaciones, ahora se está hablando mucho de Clubhouse y de nuevo Discord, por ejemplo, también donde se comparte audio, se ganaron un lugar dentro del abanico de aplicaciones que utilizan. Y como vemos en este gráfico, la voz es incluso hasta más utilizada o preferida que el tipear, el escribir a través de un teclado, del keyboard del teléfono. ¿Y por qué nos parece importante entender? Hay que entender que la voz es relevante para ellos y esto lo vamos a tener que tener en cuenta desde las estrategias de SEO, de cómo aparecemos en las búsquedas, pero también cómo los dispositivos están en compliance con las regulaciones. Creo, Demi, que vos contabas, por ejemplo, esto, ¿no? O nos pasó recién, hablando de un tema y automáticamente la publicidad. Sí, sí, sí. Nos acaba de suceder hablando del ejemplo de un destino turístico y cómo realmente no habían pasado 2 minutos y esa publicidad apareció en una red social. Acá hay un tema que
el caso de la FTC en Estados Unidos, la Federal Trade Commission, con respecto a que es quien es el organismo que está detrás de COPA, de la ley que protege la privacidad de los menores cuando están en Internet, está siguiendo muy, muy de cerca el tema de los dispositivos de audio, porque cuando uno quiere procesar audio para generar una acción en base a lo que se dice, generalmente es un audio que se graba, y el almacenar eso sin el consentimiento de un padre está en contra de las leyes de protección. Entonces se necesita, a la hora de hacer ese tipo de cosas, ejecutar una acción, que sea automáticamente eliminado después esa grabación. Bueno, requiere alguna complejidad en términos de cómo se procesa esa data, ¿no? Entonces, es un poco todavía algo que está verde, en el sentido de lo que es la vertical de niños, de menores específicamente, y así como es algo verde, siempre pasa como efectos contrarios. Por un lado, quizás grandes compañías, una Alexa, no se puede alinear porque su arquitectura tecnológica funciona de una manera que quizás en niños, teniendo en cuenta que es, vamos a decir, un mercado, un segmento pequeño al que quizás Alexa apunte, tiene otros focos, vamos a decir, bueno, ahí existe algún choque, y luego vemos otras compañías que encuentran esto como una oportunidad, ¿no? Entonces desarrollan productos afines, como es la imagen que están viendo. Nico, no me acuerdo el nombre del producto. Yuto. ¿Cómo? Yuto. Yuto. Y-U-T-O. Yuto Company, de Reino Unido. YUTO, exacto, ahí va. Yuto, que es un producto justamente que a partir de ciertas complejidades desarrolla una experiencia que son con cartas, que no necesariamente tiene que estar conectado, mucho más afín, ¿no? O sea, la tendencia está, esto lo podemos conectar, el tema del audio también, no simplemente en el hablar, inclusive en el escuchar. Hoy vemos que los headphones son de los productos tecnológicos que los niños, los adolescentes aman, y los customizan y buscan representarse con eso, ¿sí? O sea, el audio, no solo desde el micrófono, sino inclusive de escucharlo, ha tomado en los últimos tiempos una resonancia muy, muy importante, ¿no? Número 7, gamification publicitario. Hablamos de darle, como decimos acá, un twist a los formatos de mensajes que utilizamos. ¿Por qué? Como todo lo que veníamos comentando, los niños estuvieron expuestos mucho tiempo a las pantallas, estuvieron recibiendo diferentes tipos de estímulos publicitarios, y hubo, si se quiere, una merma en el interés de lo que se le estaba ofreciendo. Y solo aquellos que tenían un sentido lúdico, que les ofrecía un extra, fueron los que lograron mayor bonding, mayor engagement y mayor tasa de conversión. Porque también tenían una cuota que decimos acá de presentarles un desafío adicional, desde la suma de puntaje para recompensas, niveles de progreso, ranking de desempeño. Bueno, cómo darle un twist a los anuncios interactuando, dándole juegos, mostrándole carruseles, dándole toda una experiencia inmersiva, son aquellos que ganaron relevancia. Ahí, Nico, es importante destacar que la pandemia un poco le dio lugar a las marcas con propósito, ¿no? O sea, hablamos mucho el año pasado sobre lo que un consumidor esperaba, ¿no? Acompañamiento, un valor agregado. No me intentes vender en este momento, acompáñame, tráeme algo interesante. En el caso de los niños, el juego es una clave a la hora de poder acercar algo a ellos, y si esos juegos están nutridos de desafíos, no hay nada más interesante para un niño que ser desafiado, ¿no? O sea, ¿a qué no haces esto? Entonces ahí hay una gran oportunidad, ¿sí? El gamification de por sí, o sea, no es una casualidad. Por ejemplo, recuerdo más de una vez haber leído sobre que en mujeres amas de casa mayores de 60 años era una tendencia al Candy Crush. Recuerdo haber leído en su momento cuando fue boom, y así otros juegos también. Bueno, eso no es una casualidad, ¿no? En la vida aprendemos jugando desde chiquitos, aprendemos el mundo a través del juego, luego aprendemos a aprender sin necesariamente jugar cuando vamos creciendo, pero esas cosas quedan en nosotros, ¿no? La experiencia del juego va a ser siempre una gran oportunidad para cualquier marca que se quiera vincular.
No digo una oportunidad simplemente en el hecho de desafiar a alguien, de darle la posibilidad a un niño de que pueda ganar o superar en puntos algo, sino que también es una oportunidad a través del juego trasladar ciertos mensajes, de nuevo, y perdón por ser repetitivo, que acompañen esos valores o ese valor agregado, vamos a decir, que yo le quiero entregar como marca. Y esto lo vimos. ¿Sí? El ejemplo también de Ibai, creo que recién veíamos con la presentación de la PlayStation, fue también comunicar a través del juego de jugar, porque Ibai es un gamer, ¿no? Entonces, fue una experiencia lúdica de un gamer, ¿no? Es como el juego a la potencia, ¿sí? Estos son los casos que un poco muestran cuando algo es diferente, ¿no? Cuando algo fue una milla más, vamos a decir, que los demás, ¿sí? Y de nuevo, también para cerrar, así como pasó con el aprendizaje sin etiquetas de género, que decíamos que tal vez en estos segmentos estamos un par de pasitos atrás, gamification es algo que ya se ve en universidades, se ve en trabajos, se ve en los bancos. Bueno, empezó a llegar y es la oportunidad para ahora utilizarlo en el segmento. Número 8, hablamos del retailment, cómo el e-commerce evoluciona con esta nueva plataforma que tiene que ver con el metaverse. Eh, como decimos acá, pasamos, digamos, de visitar, de hacerlo de manera cotidiana, ir a tiendas, para estar abocados al e-commerce. Como decíamos, los chicos se familiarizaron con las compras a través de los Amazon o de los mercados libres, entendieron que era bastante simple, incluso ellos acompañaron a los padres en esto, entendieron que hay las opciones de transacciones, hay opciones, que el delivery se hace mucho más rápido, ¿no? Que se olvidan del problema de si hay stock o no hay stock. Entonces, el e-commerce se ganó un lugar muy importante, va a ser considerado, y que este año vamos a tener que mantenerlo también, incluso como decíamos, las expectativas, la vara va a estar más alta. ¿Por qué? Porque si bien las tiendas ya abren, están abriendo centros comerciales o en avenidas comerciales, bueno, todavía está ese temor de si vamos. Y aquellos que van, mínimo quiere que se respeten los protocolos de salud, de sanidad, para hacer una experiencia, ¿no? No se reemplaza el querer tocar el producto. Pero cuando eso pase, además de dar seguridad, esos espacios físicos se van a tener que resignificar. De nuevo, como hablábamos, con la realidad mixta. De nuevo, toda aquella interacción que llevamos en digital, ¿cómo la vamos a traducir en la experiencia en el espacio físico, en la tienda? Por eso, hay distintos tipos de estímulos que se pueden llegar a generar. Hablamos de, por ejemplo, lo que veíamos con Ibai, hacer presentaciones en vivos con influencers, generar programas de lealtad de cosas que han hecho en digital, cómo se traducen en la transacción física, workshops y talleres en vivo también. Así como tenemos webinars, bueno, ¿por qué no invitarlos a una mesa de juegos o de construcción en la tienda? Incluso algo que comenzó en Asia y se empieza a ver hacia acá, crear fechas especiales que terminan siendo descuentos especiales, shows en vivo. En China, por ejemplo, hace un par de años empezó el 11-11, el Día del Soltero. Y a partir de ahí fue una fecha que hackeó y paralizó todo. Y del mundo oriental hacia el occidental se empezó a tomar la fecha y cómo se podían crear este tipo de oportunidades. Bueno, estas son cosas a tener en cuenta. ¿Cómo vamos a renovar el e-commerce? ¿Cómo lo vamos a renovar digitalmente? Desde sus colores, los formatos, y cómo, qué le vamos a entregar al momento de que vuelvan a las tiendas físicas. E inclusive la tienda física como parte de este modelo de atribución en un e-commerce, ¿no? O sea, es inevitable que las tiendas, algunas ya de hecho venían previo a la pandemia, pero que las tiendas físicas vienen convirtiéndose un poco en showrooms, ¿no? O sea, en lugares donde se puede tocar, ver el producto, sentirlo. Bueno, hoy vamos a necesitar una vueltita quizás todavía más de tuerca en todos los esfuerzos que realizamos previo a que esa persona llegue a esa tienda, que decide ir a esa tienda, cómo vamos a maximizar la oportunidad de hacer una venta, ¿sí? Y no necesariamente física, sino que quizás hasta se dé en el e-commerce, pero aprovechando ese paso por el punto físico, ¿no? O sea, ya eh, creo que tenemos que tender a dejar de pensar lo que son las ventas en tiendas y las ventas en el e-commerce, porque uno puede colaborar con uno y el otro puede colaborar con el otro también, ¿no? Número 9, le decimos adiós al retargeting y el comienzo
real de la era cookieless. Hablamos de que, en sintonía con las demandas de los gobiernos y las ONG, en los niños también la privacidad es un tema fundamental de sus vidas. En América Latina, los niños han expresado, esto lo hemos ido comunicando en diferentes artículos, bueno, ¿qué están haciendo con mis datos? ¿Quiénes tienen acceso? ¿Me pueden espiar o no? Bueno, los chicos son muy precavidos de esto, porque a su vez el 83% de ellos, como base, realizan una acción luego de ver una publicidad, decíamos, ver videos en YouTube, ver reviews en foros, quieren saber más sobre esos productos, para luego comprarlos ellos o decirles a sus padres, a sus madres, quiero este producto. Por eso decimos que el 2021 sin dudas va a ser un año bisagra y va a haber un híbrido entre continuar practicando o aplicando estas prácticas de querer hacer retargeting, de cómo, ¿no? De a cualquier hora, de querer tener alcance y llegarnos a las 3 de la mañana sin importar a quién, cómo, versus el testeo de plataformas que estén en compliance con las regulaciones de datos. Y qué mejor aparte que lograr un retargeting por elección y no por obligación. ¿Qué quiero decir con retargeting por elección? En el cual quizás yo vi un anuncio de algo que me pareció interesante y luego me fui a YouTube a buscar un unboxing, me puse a googlear sobre eso, me puse, digamos, a mirar en los diferentes plataformas o sitios donde a mí me puede interesar, me puse a buscar al respecto, ¿no? O sea, ¿qué mejor que eso? Eh, la realidad es que con respecto a lo que está pasando a nivel general con el cookies, con la muerte de las third party cookies en breve, todavía no hay una fecha, pero en breve en Chrome, esto cambia completa el paradigma sobre qué es lo que puedo aprovechar o no a la hora de conectar con la gente. Pero esto se suma y en realidad es consecuencia de un mundo más privacy first, ¿sí? Cosas de las que hablamos muchísimo, ¿no? O sea, una aberración la cantidad de datos que se nos espía sin preguntarnos nada, sin ningún consenso, inclusive sin nada a cambio, ¿no? Muchas veces nos encontramos con esos mensajes que dicen, estamos recolectando datos de tu navegación para ofrecerte productos y servicios que sean de tu interés. Bueno, hay que ver si a mí me interesa que me muestren productos y servicios de mi interés y si estoy dispuesto a entregar ciertos datos. Europa creo que ha dado muchos pasos con la GDPR en este sentido. Cuando miramos niños, estas restricciones ya existen, ¿sí? Hoy existen en Europa, en Estados Unidos, existen en Brasil, como el primer país de América Latina desde el año pasado, que también protege a los niños cuando están conectados. Y la realidad es que mirando un mundo más privacy first a nivel general y sumado al crecimiento de las regulaciones de privacidad en el segmento infantil, este es un año donde la industria tiene que tomar una decisión de decirle chau al retargeting, chau a la recopilación de datos sin consentimiento. ¿Sí? Este es un año sin duda bisagra porque se une este mundo más privacy first en el segmento con un universo general, vamos a decir, de privacy first. ¿Sí? Ahí es donde es importantísimo empezar a mirar otro tipo de maneras de poder conectar con esta audiencia, inclusive más eficiente, como siempre decimos. No nos olvidemos que la recolección de datos se da en dispositivos, no en personas. Y cuando un dispositivo de un niño de 7 años que lo comparte con su hermano, con su papá o con su mamá, es utilizado por diferentes personas, la recolección de esos datos no termina sirviendo de mucho. Hay mucha información, ahora en el siguiente, en la décima y en la última vamos a expandir un poco más, pero hay mucha información disponible que puede ser capitalizada de otra manera, de una manera privacy first, cumpliendo con las regulaciones, desarrollando una ética como organización en las cuales decidamos no espiar a niños y adolescentes y obviamente también con mejores resultados, ¿no? O sea, esto es sumamente importante y esta es una de las cosas que estamos seguros que este año va a haber muchísimos pasos en esta dirección. Un gran progreso vamos a ver, ¿no? Tal cual. Y tan así como decías, por eso es que la tendencia número 10, hablamos de data driven de verdad, de la huella digital a la sustentabilidad digital, de cómo conectamos de manera eficiente con ellos. ¿Por qué? Porque decimos que si hay algo que también sucedió con la pandemia es que el interés por una temática es volátil. Estar tan expuesto a mensajes todo el tiempo hizo que la relevancia de temas o de intereses pueda ser efímera y por ende, con relevancia de temas efímeras y presupuestos que siguen afectando o siguen afectados, hay un gran desafío. Decimos
que entender qué consumen, cómo lo hacen, a qué hora, los estímulos, cómo es un day in a life de este segmento, cobran vital importancia. Y un pasito más, entender sus sentimientos. Ya vemos plataformas que no nos ofrecen, por ejemplo, no sé, un tipo de playlist por un género musical, nos ofrecen una playlist por el estado de ánimo. Bueno, lo mismo con estas generaciones, ¿cómo vamos a conectar con ellos? Por eso también el insight de tener distintas fuentes de datos que nos brinden estas informaciones. Se puede hacer el cruce de variables, se puede entender de un niño por qué te gusta una marca, qué es lo que hace, me representa, me hace feliz, pero ¿por qué te hace feliz? Me hace feliz porque me muestra cómo soy. Ok, y a partir de ahí, cross categorías. ¿Qué consume? ¿Por qué lo consume? Todo ese tipo de preguntas sobre el segmento no las podemos hacer y las podemos responder. Para al fin y al cabo poder tener estrategias que sean eficientes. Sí, ahí es clave saber cómo procesar esa información, ¿no? O sea, fuentes agnósticas, que me permitan entender qué contenido es tendencia, qué influencer es tendencia, qué tipo de juegos se están jugando más que otros. Existen diferentes tipos de fuentes, la clave es poder no solo acceder a ellas, sino también saber cómo procesarlas para sacar este tipo de insights, este tipo de aprendizajes que permitan tomar mejores decisiones. La información es poder, ¿sí? Y muchas veces en esta industria caemos en simplemente mirar una métrica, en mirar un KPI que a veces ni nos preguntamos para qué, por qué, con qué necesidad, qué queremos lograr con eso, y a veces dejamos de lado cosas que son accesibles, como comprender ciertas tendencias de sentimientos a partir de tal contenido o tal otro, ¿sí? Es muy, muy importante y esto requiere mirar adentro de una organización y empezar a construir propios protocolos que nos ayuden a procesar información y tomar decisiones en base a eso o aprender, entender ciertos resultados que hayamos podido impactar, ¿sí? Y con esto cerramos las 10 tendencias que vemos para este año. Y por último, y para también poder cerrar en hora, dejamos, si se quiere, 5 tácticas de lo macro a lo micro que ya podemos empezar o tenemos que empezar a preguntarnos y empezar a evaluar cómo vamos a implementarlos. La seguridad, entender de que todos los stakeholders, todos los que estamos trabajando con una estrategia, tengamos conocimientos de las leyes de protección de datos y cómo aplicarlas. Tener responsabilidad de dónde la marca va a comunicar, en qué ecosistemas y si estos, de nuevo, son seguros, son divertidos, no son tóxicos, no fomentan el bullying y están en compliance con las regulaciones. Hablamos de estrategia y propósito, de construir modelos de segmentación, ¿no? Con esta base de privacy first, que pasa a ser algo obligatorio de la industria, y tener en cuenta cómo lo vamos a sincronizar con esto, lo que quiere empujar la marca, sus valores y los mensajes afines a las audiencias. Estrategia y propósito van de la mano. El plan de media con lo que queremos llevar como mensaje. Sobre eso, de nuevo, Metaverse. Cómo la marca se puede integrar a diferentes plataformas. Cómo vamos a estar ahí, qué le vamos a dar de valor, o si vamos a estar, vamos a brindar o vamos a potenciar. Vamos a hacer una plataforma que dé herramientas o nos vamos a sumar alguna y vamos a generar un tipo de vínculo, interacción, digo, tener en cuenta qué está sucediendo, replicarlas, pero al fin y al cabo lo principal es meterse, investigarlas y entender el por qué funcionan como funcionan. La creatividad del gaming, como decíamos, el gaming se volvió ad-friendly, contagió distintos verticales y es importante tener en cuenta estos formatos lúdicos como parte de la interacción que podemos llegar a tener con ellos. El banner pasa a ser poco relevante, un video si no está acompañado de un carrusel mostrando productos, de algo, digamos, que lo invita a mucho más, también va a perder efectividad. Y por último, la segmentación. Y lo asociamos de dos maneras. Segmentar de manera inteligente, tanto etariamente, digamos, se suele meter a todos los niños adolescentes en una misma bolsa, entender que por edades hay etapas de intereses, hay conocimientos, siempre decimos de 0 a 3 años, el primer vínculo son los juguetes y los alimentos, que a partir de los 4 ya ingresa, si se quiere, un poco la tecnología, y si cuando entramos en la adolescencia, la indumentaria, los influencers forman parte de su cotidiana. Y a su vez, ser cross-gender, ¿no? Tener en cuenta de que los niños ya no perciben que un producto es para un tipo de persona u otra.
A modo Creo cierre. que sí. Creo que Sí. si lo perciben, Nico, es porque justamente estamos dando un mensaje que no deberíamos, ¿no? O sea, creo que ahí hay una gran oportunidad y necesidad de un cambio de la industria de poder comunicar de una manera mucho más inclusiva, ¿sí? Y con esto cerramos la presentación, que al igual que el webinar está siendo grabado y a partir de la tarde también Paul, Head de Marketing y Comunicaciones, se va a estar encargando de que a cada uno de ustedes les llegue y lo puedan tener y compartir. Si querés, Nico, cerramos con alguna preguntita que veo acá. Ya estamos casi en horario, pero leo alguna preguntita que apareció. Nos preguntan sobre el nicho anime, si es un comportamiento similar a los gaming, a los gamers. Y digamos, y nos preguntan sobre embajadores orgánicos gamer, ¿podría replicarse también para los influencers del tipo anime? La realidad es que esto siempre depende de quién es mi consumidor, ¿no? Del tipo de producto que vendo y a quién está apuntado. Nichos, vamos a decir, como puede ser el anime, y bueno, si tiene una alineación con el tipo de producto que yo estoy comercializando, e inclusive si mi consumidor tiende a tener intereses por ese tipo de contenidos, adelante, ¿no? Sin lugar a dudas. Eso es parte de identificar quiénes pueden llegar a ser esos embajadores en línea con esto que digo, a quién me dirijo y cómo son mis productos, ¿sí? Nos preguntan también sobre marcas que tienen foco en Back to School, si están ascuas, si comunicar o no, o es mejor quedarse callado. Bueno, yo creo que nadie, no sé, Nico, qué pensás, para ninguna marca está bueno quedarse callado, a menos que no tenga nada para decir. Digo, tampoco uno tiene algo que decir sobre todo. Hay cosas en las que está bien subirse y hay cosas en las que seguramente no está bien subirse y eso depende de cada una de las marcas en general, ¿sí? Y de Pero nuevo yo lo creo podemos que vincular, creo que también se lo sí, puede vincular cuando hablamos de edutainment y marcas académicas. Una marca Back to School que acompaña al niño en la etapa escolar, tal vez tiene herramientas o tiene vínculos para poder generar puentes, maneras de comunicar, qué le puede generar, de nuevo, al niño o a los padres también. Los padres pueden ver como un valor agregado una marca que les facilita maneras de entretenimiento, maneras de educación, herramientas. Hay que buscar cuál es ese territorio que se puede conquistar, quiénes están, qué comunican y cómo se pueden acoplar a ellos. y entender momentums, ¿no? Porque digo, ¿qué mejor momentum o qué mayor, qué significancia más feliz que decir back to school hoy en día, ¿no? Volver a la escuela en serio, ¿sí? Volver físicamente a la escuela. Ese es un momentum, sin lugar a dudas, creo, para una marca eh, que, que tenga productos para escolaridad, ya sea bolsos, lápices o cualquier producto de Back to School, me parece que tiene un momento muy interesante para acompañar, ¿sí? O sea, es un momento donde a todos los niños con los cuales yo hablé y les pregunté qué pensaban con respecto a la vuelta, no hubo uno que no haya estado, que no haya expresado su felicidad, ¿no? Bueno, ahí hay un puente, ahí hay un momento interesante para ver cómo acompañar, ¿no? Nos pregunta también si existen, en Data Driven, existen fuentes de libre acceso. Bueno, a ver, en el mundo en el que vivimos hoy en día hay un montón de cosas gratis, ¿no? O sea, googleando, encontrando rankings, ejemplo, de canales de YouTube, uno lo puede hacer. Generalmente la información de calidad tiene algún costo, se paga porque obviamente producirla también acarrea ciertos costos. En línea con eso, digo, uno también tiene que entender cuáles fuentes pueden llegar a ser relevantes para uno, ¿sí? Frente a esas fuentes relevantes, ¿para qué? Es decir, ¿qué quiero lograr con eso? Para finalmente entender qué vale la pena, qué no vale la pena, dónde poner recursos, dónde no poner recursos. Es una pregunta amplia, no, dice espectador anónimo, sentite libre de conectarnos para comentarnos un poquito más sobre necesidades y vemos cómo podemos ayudar. Nosotros utilizamos, generamos fuentes de datos constantemente e inclusive ayudamos a procesarlas a muchas marcas, así que sentite libre de conectarnos, ¿sí? Leo una más que dice, nos preguntan si creemos que TikTok y Twitch son plataformas en las que las marcas pueden hablar de sus acciones sociales y de sustentabilidad. Bueno, dependiendo, ¿no? Vieron que digo, TikTok no tiene, por ejemplo, la misma experiencia que Minecraft, vamos a decir, como un ejemplo, ¿sí? Me parece que está bueno entender desde cada uno de esos ecosistemas cuáles son los drivers más interesantes que se pueden dar ahí e intentar distribuir la conversación segmentada en los drivers que mayor se den en cada una de ellas, ¿sí? Si Acá en podemos TikTok, decir, perdón, digo ese, esto, lo de si sí, el TikTok es la música, vamos a decir un ejemplo, o el baile,
como uno de los drivers principales, bueno, entender qué puedo contribuir a través de esa experiencia. Y si en Minecraft es la creación, bueno, ¿qué puedo a partir de esa experiencia? Sorry, Nico, que cerraba eso. Exacto, no, coincidiendo con lo que decías vos, no es el qué, es el cómo de las cosas. Eh, por supuesto, digamos, acciones sociales y sustentabilidad forma parte de temáticas que interesan, pero es el cómo las abordamos. En un TikTok, por ejemplo, están dándole prioridad a distintos tipos de temáticas, de challenge. Vemos hashtag y vemos temáticas en la home hoy en TikTok. Entonces, está esto que decía Demi, el cómo utilizamos los recursos y el formato para hacerlo de una manera que genere engagement y que realmente la inversión de tiempo y de presupuesto tenga sentido. Con TikTok lo mismo, empieza siendo de streaming de juegos, pero se resignificó y se hablan de temas varios, digamos, no sé, particularmente lo veo mucho con el deporte, pero pasa. Con Twitch, Nico. ¿Qué dije? Dijiste TikTok por las dudas, para que no se Con confunda, Twitch, con Twitch. sí. Sí. Con Twitch no es solo gaming, sino que se abre a otras temáticas y muchas veces también comienzan haciendo un streaming del tema en Twitch y se lo llevan a otras plataformas. En Discord se hacen estos foros donde se conversa, o en Reddit en Estados Unidos, por ejemplo, es la gran plataforma. Entonces es como tal vez de Twitch los invitamos a una plataforma propia, segura, para continuar hablando del tema, continuar conociendo la temática. Sí, a veces por cómo es también el tipo de experiencia. Digo, en el caso de Twitch, donde tenemos mucho, digo, uno ve streamers, ¿no? O sea, por ejemplo, gamers que están jugando durante muchas horas. Bueno, yo quiero hablar de sustentabilidad o quiero hablar de, por ejemplo, ejemplo, ¿no? La importancia de hidratarse, de descansar. Bueno, ¿qué puedo llegar a hacer yo entendiendo de que ahí hay muchos, no sé, adolescentes que están muchas horas jugando, ¿no? O sea, a veces está bueno eso, encontrar inclusive en lo que podría ser la parte fea o mala, vamos a decir, estar mucho tiempo frente a una pantalla, como quizás hasta eso puedo subir para intentar transformarlo, ¿no? O sea, en línea con lo que estábamos diciendo, nada, hay que comprender, hay que tener una mirada muy holística de todo un ecosistema enorme y en eso ver cuáles son los planetas en los cuales ataco cada una en base a los drivers que se mueven ahí, qué me conecta, qué puedo hacer aquí, o qué me conecta y qué puedo hacer allá, ¿sí? Vamos con una última y cerramos, que nos pasamos unos minutitos. Nos preguntan qué visión tenemos respecto a la evolución de formatos publicitarios, sabiendo que entornos, plataformas y experiencias de los niños están evolucionando radicalmente. Bueno, todo tiende a ser la interactividad. Hablamos un montón de gaming, de gamification, de gamers. O sea, la interactividad nos permite no solo ser un poco más interesantes, que simplemente mostrar un anuncio y ya, ¿no? O sea, no solo nos permite generar un punto de contacto un poco más rico, sino que también nos permite, a partir de ese punto de contacto, crear una experiencia que nos permita trasladar un mensaje, un valor o lo que sea, ¿sí? Entonces, sin lugar a dudas, la interactividad y hablando de los segmentos más jóvenes, y el juego a través de esa interactividad es una de las claves, es un lugar donde hay que ir sin lugar a dudas, pero también no olvidándose que cuando hablamos del mundo publicitario hablamos de impactos, ¿no? O sea, un anuncio es un momento en el cual yo tengo la oportunidad de interactuar con una persona, potencial consumidor o lo que sea. Bueno, tengo la oportunidad de generar algo memorable. El tema es, tampoco tengo mucho tiempo, no puedo pedirle demasiado a cambio por eso, ¿no? Entonces, entender que yo tengo ese momento para poder generar ese contacto de valor, vamos a decir, pero tampoco ser tan pretencioso, ¿no? O sea, digo, dentro de mi estrategia seré más pretencioso en otras cosas, pero quizás en el momento en el cual tengo la oportunidad de captar la atención y generar una rápida interacción que sea memorable, bueno, tampoco irse de rosca hacia donde queremos ir, ¿no? O sea, con más de lo que se debería, ¿no? Bueno, hay alguna más, pero bueno, ya estamos pasados. Agradecemos a todos, repito lo que dijo Nico, durante el día de hoy van a estar recibiendo un correo donde van a poder acceder tanto a este webinar a nivel video como al material para que también lo puedan ver, lo puedan compartir internamente. Y como siempre, estamos a total disposición para que puedan conectar con nosotros. Como saben, nuestros equipos están distribuidos en América Latina. Trabajamos siempre con una visión regional, pero también con mucha cultura local, así que siéntanse libres de conectarnos de donde estén para que nuestro equipo pueda conectarse con ustedes, ¿sí? Bueno, finalizamos el primero del año, de varios que vamos a tener, así que esperamos tenerlos a todos
que nos acompañen, y como siempre, también esperamos que esto haya servido, que sea información que puedan capitalizar y ser relevante. Nuestra misión como compañía es empoderar al ecosistema digital para niños, y la información es poder, así que a esto nos dedicamos nosotros. Les mandamos un gran abrazo, gracias Nico, excelente, muy muy bueno, un placer acompañarte como comentarista, vamos a decir, o opinólogo, no sé qué decir, la verdad, eh, pero un placer acompañarte. Bueno, estamos por finalizado. Gracias a todos. Que estén bien, bye bye.